Empezó. Predicado nominal. Chicos, atención. Predicado nominal. En lengua española hay solamente dos clases de predicados, ¿sí? El predicado nominal y el predicado verbal. Voy a poner el nominal en segundo lugar, puesto que es el que les voy a explicar. El predicado verbal y el predicado nominal. Dentro del predicado verbal, les voy a escribir dos conceptitos que aparecerán en algunos títulos de ejercicio, ¿sí? En el predicado verbal hablamos del verbo predicativo. Entonces, eso no olviden, ¿sí? Porque en el predicado nominal hablaremos del verbo copulativo. Hablaremos del verbo copulativo. Bueno, cuando hablamos del verbo predicativo, dentro del predicado verbal, tenemos cierta clasificación. Nos interesan más que nada el uno, el 2 y el 3 tal vez, ¿sí? Pero en el uno y en el 2 solemos fallar un poquitito. ¿Qué tipo de verbos predicativos tenemos? Tenemos el verbo transitivo, el verbo intransitivo, el verbo impersonal, el verbo pronominal, el verbo reflexivo, ¿sí? Todo este tipo de verbos podemos encontrar dentro del predicado verbal. Ahora, a nosotros nos interesa en este momento el verbo copulativo. El predicado nominal, chicos, el predicado nominal solo se da con los verbos ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer. Se llaman verbos copulativos estos verbos citados. Ser, estar y parecer. Se llaman verbos copulativos. Ahora, ¿qué significa copulativo, chicos? Copulativo viene de la palabra copular, ¿sí? La palabra copular significa unir. Por lo tanto, un verbo copulativo es un verbo unitivo. La pregunta es, ¿qué une? He ahí la cuestión. Une el sujeto con el atributo. La pregunta es, ¿qué es el atributo? ¿Sí? Atributo es el sustantivo o el adjetivo mediante el cual al otro lado del verbo copulativo, es decir, al otro lado del sujeto, ¿sí? Y en el sujeto está el verbo y al otro lado del verbo copulativo, ¿sí? Se atribuye al sujeto mediante este sustantivo o este adjetivo, ¿sí? Se atribuye al sujeto una cualidad, un estado o una propiedad. Una cualidad, un estado o una propiedad. ¿Por qué repito y repito al otro lado del verbo, al otro lado del verbo? Porque al otro lado del verbo se produce la atribución. La atribución, ¿sí? Al otro lado del verbo. ¿Por qué, chicos? Porque si no fuese al otro lado del verbo, ¿sí? Sería lo que se llama adjetivo adyacente nomás. Si está el sustantivo y está el adjetivo es adyacente. No es, no, yo voy a usar enseguida
La comida está caliente. Este es el ejemplo que voy a usar para explicarte el verbo copulativo. ¿Sí? ¿Ok? Pero te das cuenta que el sustantivo o el adjetivo mediante el cual le atribuyo a mi sujeto una cualidad, estado o propiedad está al otro lado del verbo. ¿Sí? Está al otro lado del verbo. Ahora, si yo digo la comida caliente, ¿dónde está? ¿Dónde está mi adjetivo pegado al sustantivo? Adyacente. ¿Sí? No confundir eso. Al otro lado del verbo se genera la atribución. O sea, no una oración. Todavía no es. Le puedo poner un verbo y se convertiría en una oración, pero te muestro nomás que el adjetivo no está al otro lado del verbo. ¿Sí? Está pegado al sustantivo. Es un adjetivo adyacente. La forma más clásica de adjetivación. ¿Sí? Casa nueva, auto lindo, ¿sí? Joven alto, tac, 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 adyacente. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Ok, ya está el concepto de atributo. Entonces ahora va el ejemplo, chicos. ¿Sí? Ahora va el ejemplo. Dice, la comida está caliente. ¿Ok? Y voy a poner también la comida está en la mesa. ¿Sí? ¿Ok? Y voy a poner también la comida está caliente en la mesa. Son 3 oraciones que vamos a analizar. Ahí está. Perfecto. Chicos, así se analiza una oración. Esto no porque, sea predicado nominal y verbo copulativo, yo me voy a salir de esto. Yo no me salgo de mi línea de análisis oracional. Eso manda en cualquier análisis. Eso manda en cualquier análisis. ¿Ok? Voy a achicar un poquitito para optimizar el... Entonces, la comida está caliente. Primerito que marco, verbo. ¿Sí? Marco el verbo. Ahí está. Un poquitito ahí, un poquitito ahí. Entonces, ahí está mi verbo. Pregunto por mi sujeto. ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Realiza o sufre la acción de estar caliente? La comida, la parte de la oración que no cabe en la pregunta, es la respuesta. Resto de oración que me queda, predicado. Muy bien, predicado. Excelente. Ahí está, el predicado. Ahora, como yo verifiqué que mi verbo es estar, ¿sí? Yo tengo que decir, epa, cuidado, es uno de los 3. Ser, estar o parecer es uno de los 3. Yo tengo que verificar si es o no copulativo. Tengo que verificar. Entonces, atender lo que pasa. Como mi verbo es estar, yo digo, tengo al otro lado de mi verbo un sustantivo o un adjetivo mediante el cual le atribuya a mi sujeto una cualidad, un estado o una propiedad, tengo caliente. Entonces tengo un atributo. Tengo un atributo. Eso. Si tal cosa ocurre, chicos, mi verbo es copulativo. Si tal cosa ocurre, mi verbo es copulativo. Y si mi verbo es copulativo, mi predicado es nominal. Repito el proceso, ¿sí?
Si mi ejercicio me pide que marque dónde hay predicado nominal, que es lo que me va a pedir, ningún ejercicio me va a pedir marque la oración con verbo copulativo, marque la oración con atributo. Me va a decir marque la oración con predicado nominal. ¿Por qué te va a pedir siempre eso? Porque definir que es predicado nominal es la tercera parte del proceso y siempre intentaremos hacer que recorras el camino más largo. ¿Ok? Entonces, yo te digo, quiero saber si es predicado nominal, tengo que ver si hay atribución. ¿Cómo veo si hay atribución? Tengo al otro lado de mi verbo un sustantivo o un adjetivo mediante el cual le atribuya a mi sujeto una cualidad, un estado o una propiedad. Tengo caliente. Si confirmo la atribución, confirmo que mi verbo es copulativo. Si confirmo que mi verbo es copulativo, confirmo que mi predicado es nominal. ¿Sí? Ese, chicos, es el proceso. Se confirmó que nuestro predicado es nominal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la comida está en la mesa? Vamos a ver qué pasa con la comida está en la mesa. ¿Sí? Yo marco mi verbo, nada, marco mi verbo, ¿sí? Ahí está, marco mi verbo, perfecto. Pregunto por mi sujeto, ya sabemos que será comida, ¿sí? El resto de oración que me queda, que es predicado, perfecto. Y en este punto de vuelta digo, upa, es verbo estar. Tengo que verificar, es verbo estar. Y digo, tengo al otro lado de mi verbo un sustantivo o un adjetivo, mediante el cual le atribuya a mi sujeto una cualidad, un estado o una propiedad, y no tengo, no tengo al otro lado de mi verbo caliente. Si dice Juan es abogado, no tengo abogado. Si dice Juan parece preocupado, no tengo preocupado. Si dice Juan está enfermo, no tengo enfermo. ¿Qué tengo? Tengo un complemento circunstancial del lugar, no tengo atributo, ¿sí? Yo no le puedo atribuir a mi sujeto, no le puedo atribuir un lugar, le tengo que atribuir una cualidad, un estado o una propiedad, y en la mesa no es cualidad, estado o propiedad, no es. Entonces, chicos, los verbos copulativos no admiten complementos. Para que un verbo sea copulativo, necesita la cualidad, estado o propiedad. Necesita. Acá yo necesitaba un sustantivo o un adjetivo y tengo un complemento circunstancial del lugar. Mi verbo, chicos, lastimosamente no es copulativo. Es el otro verbo que allá arriba te mostré. Mira, el predicativo. Entonces, si mi verbo no es copulativo, sino que es predicativo, ¿ok? Trata de escribir ahí, predicativo, ¿sí? Entonces mi predicado no es nominal. El predicado nominal solamente se da con ser, estar o parecer. Mi predicado no es nominal. Mi predicado es verbal. Entonces, ¿cuál es el cuidado en tu examen? ¿Cuál es el cuidado? Que vos no vengas creyendo que encontraste ser, estar o parecer categórico es copulativo. Acá encontraste estar y no es copulativo. ¿Por qué no es copulativo? Porque la función del verbo copulativo es unir un sujeto con su atributo y acá no se produjo eso. Por eso pues estamos verificando. Si fuese tan categórico, ¿para qué analizaríamos? Nosotros analizamos para verificar si mi verbo actúa de copulativo. Es decir, si está uniendo a comida con caliente. ¿Ok? Entonces, los verbos copulativos no admiten complemento, solo complemento. No admiten solo complemento. Pero como verás acá, en esta otra oración, ¿sí? Como ves aquí,
en esta otra oración. ¿Sí? Dice, tu verbo es estar. ¿Mm? Tu sujeto, tu sujeto es la comida. Resto de oración que te queda es tu predicado. ¿Ok? Y aunque tenemos la presencia de un complemento que es en la mesa, ¿sí? Aunque tenemos la presencia de un complemento que es en la mesa, complemento circunstancial del lugar, sí tenemos el atributo, ¿sí? No es que no pueda tener complemento el verbo copulativo, puede tener complemento, pero debe tener el atributo para que sea copulativo. Entonces, mi verbo es estar, como tengo caliente ahí el atributo, mi verbo es copulativo, ¿sí? Y por ende, mi predicado es nominal. Esto es lo que ocurre, chicos, para que tu verbo sea copulativo y para que tu predicado sea nominal. Esto es lo que ocurre. Ahí están todas las posibilidades. Aquí tu verbo es copulativo, tu predicado es nominal. Aquí no hay atribución, tu verbo no es copulativo, es predicativo, tu predicado es verbal. Aquí, aún con la presencia del complemento, sí tenemos atribución, entonces mi verbo sí es copulativo y mi predicado otra vez es nominal. Esto es, chicos, el predicado nominal.